¿Qué tal, señoras y señores? Bienvenidos una semana más a Empresas de Valladolid. El agua que consumimos o que utilizamos en las empresas donde trabajamos tiene un proceso previo de tratamiento. Pues bien, parte de la maquinaria y de la infraestructura que se utiliza en ese tratamiento tiene sello de nuestra tierra, un sello que además ha traspasado fronteras e incluso ha cruzado el charco, porque nuestro invitado de esta semana, la empresa, se dedica a diseñar y a fabricar equipos para el tratamiento de aguas residuales tanto urbanas como industriales. Con nosotros esta semana en Empresas de Valladolid, Santiago Salcedo, que es director ejecutivo de Toro Equipment. Bienvenido, Santiago, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros por invitarnos. Vamos a hablar en primer lugar, para contextualizar, Santiago, de una cuestión. Estamos hablando de agua, estamos hablando de tratamiento y de depuración de aguas. Quería preguntarle, ¿existe realmente una concienciación de la población sobre la importancia que tienen este tipo de mecanismos y de procesos? Hombre, yo creo que sí. Hoy hay un elevado nivel de conciencia medioambiental, y tanto a nivel de residuos, a nivel de energía y a nivel de agua. Estamos hablando, vamos a contextualizar, vamos a hablar de los orígenes de la empresa, porque en la situación actual estamos hablando de unos de los referentes en el sector, a nivel europeo incluso, y que tuvo su germen aquí en Valladolid en el año 1989. Efectivamente, a finales del 89, primeros del 90, un grupo de técnicos que habíamos estudiado en la Escuela de Ingenieros de Valladolid decidimos montar una empresa y queríamos dedicarnos al mundo del agua y bueno, entonces dentro de todos los aspectos tecnológicos del mundo de agua, pues decidimos focalizarnos especialmente en la industria. Así surgió Agua Ambiente, se instaló en el polígono de La Mora. Sí, antes de eso empezamos en un pequeño despachito en la Vitoria, en el barrio de la Vitoria, en Valladolid, con unas oficinas pues, que tendrían unos 17 metros cuadrados, así un triangulito. Y bueno, ahí comenzamos, sí. Luego de ahí fuimos al polígono de Argales, a Vázquez de Menchaca, ya con unas naves, y luego en el año 99, diciembre del 99, nos mudamos a La Mora. Uno cuando echa la vista atrás ve la situación actual con una planta perfectamente equipada, por ejemplo la que tienen en Villa Vaquerín. Sí. Echando la vista atrás en la comparación, uno no sé si tiene usted la sensación de decir, caramba, lo que hemos avanzado en un periodo de tiempo relativamente corto. Bueno, crear una empresa de cero, que es lo que hicimos, pues ahora todo el mundo nos aplaude por ello, ¿no? Realmente nosotros hicimos lo que queríamos hacer, es hacer lo que nos gustaba. Quizás cuando analizo los motivos o me preguntan por los motivos por qué un empresario tiene una empresa, yo creo que es que quieres hacer algo y entiendes que la mejor forma de llevarlo a cabo es a través de una empresa. Y eso es una plataforma que muy dura, pero con enormes satisfacciones, visto desde hoy. Es una pasada todo lo que puede. O sea, yo voy a mi sitio de trabajo, voy a mi puesto de trabajo y hago lo que quiero. Cuando digo esto, hago lo que quiero diseñar, las ideas que tienes, desarrollas tu creatividad. Y probablemente si hubiese trabajado para otro, y más en aquellos años, nadie hubiese creído en mí. Y sin embargo, habiéndolo hecho nosotros, pues ha costado muchos años que hayan creído en ti. A veces hoy, en algunas cosas, esas ideas que supuestamente tan innovadoras ya las teníamos en el año 90. Y sin embargo es hoy cuando nos dejan llevarlos a cabo, porque ya tienes a lo mejor alguna cana o porque ya tienes un prestigio o un mercado que te avala. Es decir, que la juventud a veces no es el mejor síntoma para poder... Te diré que no. La juventud, cuando tú te metes en una sala de señores ingenieros o economistas en una empresa y estás hablando de garantías, de solvencia, de responsabilidad, pues la verdad es que la juventud no es el mejor aval. Sin embargo, no quiere decir que no tengas razón con tu idea. Obviamente tendrás que batallar con ella muchos años, tendrás que demostrar que eres capaz de llevar a cabo las ideas, encontrarás momentos en donde tengas la oportunidad, tienes que perseverar y lo consigues. Al final en el mundo industrial es muy interesante porque es muy dinámico, y si tu idea económicamente es viable y tiene una ventaja, y si es que tu producto tiene un valor añadido para tu cliente industrial y por lo tanto encaja dentro de un entorno económico,
vas a ser escogido y vas a poder llevarlo a cabo. Y eso es lo que nos ha pasado con el tiempo, claro. No obstante, partiendo de esa premisa, ustedes tienen en plantilla tanto profesionales veteranos como también se han ido incorporando paulatinamente nuevas generaciones para poder buscar ese punto de simbiosis. Sí, sí, continuamente. Nuestra plantilla es un conjunto entre gente bastante veterana, gente bastante joven, una edad media que años atrás quizás llamaba mucho la atención, ahora los más veteranos vamos creciendo, pero también la empresa ha crecido mucho. O sea, piensa que el grupo, nosotros éramos, cuando empezamos allí en la Villanubla, estábamos 2, 4, cuando personas. fuimos a Vázquez de Menchaca, cuando de Vázquez de Menchaca fuimos a La Mora éramos 11, 12, y fueron esos 10 primeros años más duros que tardas en coger un poquito de músculo, y hoy somos en este momento, unas 175 personas. Un crecimiento exponencial, al final. Sí, cuando lo ves, es que han sido 25 años. Entonces, cuando ves otras empresas lo que consiguen en 25 años, yo voy a otros mercados, el mercado de informática, que creció con nosotros. O sea, empresas como Windows, pues acaban de arrancar cuando nosotros empezábamos. Y tú lo veías y tenías tus ideas. Claro, nada que ver, puesto que son mundos, mercados y situaciones que son muy diferentes, pero bueno, ellos han crecido a velocidades supersónicas, nosotros a otro ritmo. Pero a un ritmo un poco que iba marcando el desarrollo, en definitiva. Constante y que marca el desarrollo. Antes decías que opinaba la población, pues en los años 90 éramos la voz que clamaba en el desierto. No había ningún tipo de concienciación no al respecto. había, cuando hablabas de aguas residuales industriales, muy pocas empresas estaban concienciadas de ese problema. No había una ley, no había una infraestructura. Muchas de nuestras ciudades, nuestra propia ciudad en aquellos años, contaminaba directamente y no era precisamente un problema primordial. Se tardaron años en hacer los desagües de esta ciudad. Ha habido algunos casos ejemplares en Castilla y León, por ejemplo la ciudad de Burgos. La ciudad de Burgos, yo recuerdo repartir su normativa por todo el mundo. Cuando nosotros viajábamos por todo el mundo, que hemos viajado, puesto que no hemos tenido localmente suficiente mercado, eso nos ha hecho salir afuera, a vender fuera. Y en Marruecos, año 90 y algo, yo recuerdo dar copias traducidas al inglés de la norma de Burgos, que la tenía traducida para que viesen un ejemplo como se pueden hacer las cosas bien. Vamos a recapitular, entonces vamos a buscar el porqué de ese crecimiento y de esa expansión internacional, porque nos está hablando de que en esos 10 primeros años, los más duros, en los que se desarrolla ese músculo, tenían unas 10 personas. Actualmente son 175. Sí. A partir de esos 10 años se produce, digamos, la expansión. Yo no sé si se produce de forma paralela al desarrollo de una normativa al respecto y de un crecimiento de la población, pero ustedes ya en ese momento, es lo que nos acababa de avanzar, deciden salir al mercado y crean esa nueva idea de negocio que al final es Toro Equipment. Sí, bueno, eso es una consecuencia de nuestra expansión. Agua Ambiente se forma en el año 90 como una ingeniería capaz de tratar aguas de proceso, tanto de abastecimiento como proceso, como industrial, y se focaliza en las aguas residuales, en el mundo industrial. Encontramos mayor hueco de mercado, porque una empresa tan pequeñita busca sus huecos, en las aguas residuales. No, esto no quiere decir que no trabajamos también en procesos de producción de agua ultrapura, agua desmineralizada de altísima calidad para producción de chips o para alimentación de calderas o de circuitos especiales que se usan en el mundo industrial. Pero en el agua residual encontramos nuestro campo donde, digamos, en las industrias las grandes multinacionales habían pisado menos ese sector. Y eso nos permitió desarrollar proceso de tratamiento, nuestro propio know-how, nuestra propia tecnología, basada en lo que habíamos estudiado y visto a nivel científico, y algunas de esas cosas no se implementaban. Algunas de esas fórmulas, ecuaciones biológicas de los procesos no se implementaban. Se quedaban en papel, simplemente. Se quedaban en papel. Un científico había dicho que en un laboratorio tal había sacado una ecuación, nosotros, eso se aplicaba a lo mejor en urbanas, nosotros lo aplicamos a industriales, tengamos en cuenta que el agua industrial es 5, 10, 20, 50 veces más contaminada que un agua urbana, y entonces algunas de esas ecuaciones empiezan a tener un sentido espectacular. Que tú hagas una depuradora de una fábrica y que su reactor del proceso biológico tenga 12 millones de litros o tenga 3 millones de litros, y eso lo puedas conseguir
por aplicación de una fórmula que significa una forma diferente del tanque. Entonces eso es algo que nosotros sacamos en el año 90. En el año 91, 92 hicimos una gran conservera, casi en carga contaminante la mitad de la población de Valladolid. Y esos señores o cerraban la fábrica o mejoraban la depuradora y ya tenían una construida y no les funcionaba. Entonces, nosotros construyendo 2 tabiques y modificando el sistema de aireación y de difusores, conseguimos meter aquella depuradora en su línea y cumplir con los parámetros que les exigían. Y fue aplicando esa ecuación matemática. A veces la distancia más corta entre 2 puntos es la línea recta. Y a veces en ocasiones hay quien va por la tangente o da rodeos para no llegar a ningún puerto. Llegar a ningún lado. Tú tienes que saber lo que estás haciendo, pero a veces los ingenieros debemos de ser pragmáticos. Y hay una peli que me gusta mucho, el otro día la hemos vuelto a ver, la del zorro, que sale Antonio Banderas. Y entonces en un momento dado el zorro viejo, ¿no?, le pregunta a Antonio Banderas qué hace de zorro joven, aprendiz, ¿no? Y tiene la espada y dice, ¿esto para qué se sirve? Le enseña el florete, la espada, y dice, ¿esto para qué sirve? Y dice, con lo que pincha, lo clavo en el otro. O sea, algo sencillo, simple y tal. Obviamente había un montón que aprender y el otro, ¿no? Pero esa cosa de ser tan sencillo, ¿no?, de con lo que pincha, lo clavo en el otro. Bueno. Al final, fíjese, Santiago, cómo la sencillez puede convertirse en una ventaja competitiva. Y la sencillez es sinónimo de inteligencia y muchísimo pensamiento. Y muchas veces, ¿cómo organizas tu empresa? ¿Cómo organizas tu fábrica? ¿Cómo organizas tu proceso productivo? ¿Cómo organizas el proceso de fluidos del cliente, de su depuración de aguas? Sencillez es síntoma de inteligencia. Y además, es muy curioso, cuando haces una cosa bien, a veces sucede que vienen todos alrededor y dicen, mira qué bien, y nadie lo valora. Cuando doy clases en la escuela de ingenieros, que me invitan antiguos profesores a hablar, y entonces vamos a comentar cosas sobre lo que... Porque creo que es un gran sitio donde pueden salir muchos empresarios, y por eso vamos a explicar que yo como empresario me hice porque quería hacer mis ideas, no otras cosas que se comentan por ahí en nuestra sociedad, ¿no? Porque tú quieres llevar a cabo tus ideas. Entonces les explico lo que es una idea brillante. Y la última vez les llevé 2 bolis. Les llevé, ¿puedo decir marcas? Llega marcas, no hay problema. Les llevé una Montblanc, que es una maravilla. Una pluma además cara, pero con marca maravilla, reputada. Y les llevé un Bolivic. La diferencia parece evidente. Entonces les pregunto, ¿qué es donde hay más diseño de las 2? Obviamente hay muchísimo diseño en las 2. Y todo el mundo apuesta por la Montblanc. ¿Por el precio? ¿Se iban a la relación directa de causa-efecto? Porque la sencillez del Bolivic es tal, que es tan sencillo. Bueno, pues el Bolivic lo inventó un periodista húngaro, que cuando vio cómo a un niño tiraba una bola y iba en un charco, hacía una raya cuando salía en el cemento, en la tierra. Un periodista húngaro, judío, en la Segunda Guerra Mundial, alguien le ayuda, un argentino, y se lo lleva a Buenos Aires, a él y a su familia. Por eso en Buenos Aires bolígrafo no se dice bolígrafo, se dice viromen, porque fue el señor Viró, el húngaro, el que montó la empresa. Qué ejemplo más curioso. Y un periodista, y su problema fue cuando tenía que escribir, como hacéis vosotros, en una entrevista o algo urgente, decía alguien, la pluma, que se recargaban antes, la pluma por bombeo que se usaba, se le atascaba muchas veces y a mitad de la entrevista se quedaba sin poder anotar las ideas. Entonces... Al final esto, fíjese, entronca con una de las ideas que estábamos hablando antes de entrar aquí a Plató, de la necesidad de que haya equipos multidisciplinares, en el sentido de que usted nos ha dicho ahora mismo que esto fue un invento que nada tiene que ver en el sentido estricto con la ingeniería. Muy bien, perfecto. Su hermano era químico. Su hermano le ayuda a desarrollar la tinta suficientemente viscosa para que la pequeña bolita no se escape la tinta de la bola y se pueda escribir y que seque rápido. Entonces, la conjunción de eso. Trabajo en equipo. Trabajo en equipo. En definitiva. Y curiosamente luego, él no es capaz de hacer una empresa y su empresa quiebra. ¿Y por qué no se llaman Viromen todos los Vic? Porque es Marcel Bich el que le compra la patente y en Francia fabrica. Y curiosamente los de patentes y marcas le dicen que no puede poner Bich porque en otros idiomas significa algo desagradable. Correcto. Y le quita la H y le hace el favor de su vida y hace la marca Vic, una de las marcas más chulas, 3 monosílabos, 3 letras, está genial. Brillante. Sí. Y él simplifica la producción haciendo que la carcasa sea transparente para que veas la cantidad de
de producto que te queda en la tinta, el capuchón sencillo, y lo hace a un precio tan barato, que eso es diseño. Precio, hace los lados hexagonales en vez de redondos para que puedas manejarla mejor, con una tapa barata pero que no se te cae y la puedes poner en tu solapa o en tu bolso sin que se hunda para adentro. Estas cosas. Y el proceso productivo, porque si tú ves la fábrica, si entráis en Mundo Vic y veis la fábrica, cómo está hecha, el proceso productivo es una pasada. Y eso es lo que luego hacemos. Nuestros clientes ven la máquina, pero detrás de la máquina hay todo un montón que hacemos con nuestra otra empresa, Toro Equipment, que fabrica máquinas baratas, porque es como llevamos el medio ambiente y la ecología a los países en desarrollo. Que no sea un lujo. Esos señores se tienen que gastar en hospitales, en de todo. Y en medio ambiente lo mínimo, con máquinas baratas, pero muy eficientes, duraderas, con materiales que resisten químicamente a la corrosión. Nosotros mezclamos todos los materiales, tenemos fábricas de composites, fábricas de calderería metálica. Yo, entroncando con este ejemplo que nos ha contado de los bolis, de las plumas, de los precios, aplicándolo a los productos, a los equipamientos que ustedes fabrican, ¿cree que existe la idea equivocada, generalizada, de que lo caro es siempre lo mejor? Bueno. ¿O es necesario desterrar esa idea, o existe ya una tendencia hacia lo que se invierte en un proceso de producción? Yo creo de I+D incluso? Claro, hay veces que lo caro está alojado, está unido a una idea. Cuando hablamos de un bolivic o de un bolígrafo Montblanc, pues quizás yo, si quiero mostrar que yo soy una persona excepcional, llevo un producto excepcionalmente caro. Entonces, son cosas que dentro de la imagen quieren proyectar algo de nosotros mismos, o llevo un reloj que vale muchísimo dinero, que hoy no tiene sentido, porque un reloj electrónico va a ser más preciso. Tiene un sentido en el hecho de que a lo mejor admiramos todo el pensamiento mecánico que hay en la esfera de un reloj. Yo el reloj que llevo, tengo la suerte de que me lo regalaron mis empleados el año pasado. Normalmente yo suelo regalar alguna cosa a mis empleados, y el año pasado me lo regalaron ellos. Entonces, pues yo llevo un reloj que sí que les costó algún dinero, no es un reloj barato, pero para mí es el valor simbólico que tiene. Es un valor simbólico. Entonces, bueno, hay cosas que el precio... Pero hoy nosotros en la empresa copiamos un poco ahí del sector automoción, porque hay que copiar de los que van realmente... Es mass production, son millones de unidades hechas al año. La velocidad a la que incorporan mejoras y tecnología es algo admirable, nuestros compañeros ingenieros del sector de automoción. Y manteniendo el just in time al final, sí, justo a tiempo. Manteniendo toda esa cadena productiva, reduciendo los stock a mínimos. Entonces ellos aplican un estudio de la cadena de valor. Es decir, a cada paso que voy dando desde el concepto, el diseño, la construcción, la fabricación, ¿qué valor da esto al cliente final? El hecho que yo tenga que almacenar en una campa 1000 coches o 1 millón de coches, o que ese coche esté parado un mes ahí, ¿le da algún valor al cliente? Ninguno. Valor de eso, cero. Coste lo tiene, pero valor cero. Ocupar espacio en un almacén es un coste para la empresa. Que yo tenga que coger un producto y llevármelo a no sé dónde, traerlo, pim, pam, y de no sé cuántos transportes, valor para el cliente, cero. Sin embargo, tiene coste. Y con ese pragmatismo y con esa sencillez, que es símbolo de una gran inteligencia, de muchos años en automoción inteligente, y pues ellos van evaluando cada una de sus piezas hasta que entra en la máquina. Y a veces los propios de la línea de montaje dicen, ¿pero para qué ponemos esta pieza? ¿O esto por qué se hace así? Entonces, el diseño del producto, claro, en un producto tan complejo, donde entran unos equipos tan grandes, es muy difícil hacer que todo ese equipo sea, digamos, en equipo como equipo inteligente. Es decir, que el que diseña una pieza del coche tenga en cuenta que esa pieza la tiene que montar un señor de determinada manera en la cadena de montaje y tiene que venir de un fabricante y se fabrica por un proceso de inyección o tal. Nosotros, quizás, la ventaja que tenemos es que nuestros diseñadores, nuestros ingenieros que diseñan el producto, han pasado antes por una depuradora, han visto trabajar la máquina, hablan con el equipo de explotación y de mantenimiento que tiene que dar servicio, recogen sus incidencias, redesarrollan la nueva versión, el X.X de la máquina, y cuando la desarrollan recogen eso, pero al mismo tiempo pasean todo el día por la fábrica, conocen su proceso productivo. Entonces, hoy nos hemos equipado de tal forma de que cada diseñador es responsable de una familia de máquinas o de un tipo de máquina. Antes trabajábamos de otra manera. Entonces ahora
en esa máquina y en ese proceso es un sabio, ese diseñador, aunque está apoyado transversalmente con un equipo de procesos que continuamente le ordena y le organiza la fábrica y le ayuda a optimizarla, con un informático, con un mecánico, con un ingeniero de procesos, entonces con gente del propio taller, técnicos, tenemos mucha gente con formación profesional, yo no me cansaré de alabar porque es gente que aúna las habilidades con el conocimiento. Correcto. Y eso significa que su madurez profesional es mucho más rápida y bueno, si luego además es gente que le gusta lo que hace, procuro que sea gente que le gusta lo que hace la que entra en nuestro equipo. Ya tiene el profesional redondo ahí. Efectivamente. Santiago, quería preguntarle, ¿de qué tipo de equipos estamos hablando? Porque lo hemos hablado a nivel general, vamos a bajar un poco más a terreno. Bueno, pues nosotros estamos hablando, por ejemplo, ahora cuando hablaba, imaginaba en mi cabeza, para poder explicártelo, un sencillo equipo que colocamos a la cabeza de cada depuradora, que es un tamiz rotativo, en el cual en el último año hemos puesto patas arriba a esa fábrica del producto. Y sí, lo que has hecho tienes que estar dispuesto a volver a ponerlo patas arriba otra vez, cada vez que te dé la gana, porque así es como mejoras. Y si sabes que algo lo puedes hacer mejor, pues en vez de mirar para atrás y llorar, yo ya antes guardaba los planos viejos, ahora los tiro todo. Directamente. Los croquis, tal, lo que he hecho muchas veces lo tiro todo. Caray, que sin riesgo no hay gloria. Sí, final, porque a veces te impide volver a diseñar algo nuevo o mirar un enfoque diferente. Tener más transversalidad, más visión más abierta. Es decir, que mantener los planos significa mantener algo de la A veces herencia sí, pasada. bueno, obviamente y hay eso es todo un un lastre. procedimiento en la fabricación de histórico, tal, de calidad, pero no, cuando hablo de planos son mis croquis, mis apuntes, mis libretas, que es donde croquizas piezas, intercambias tus croquis con el otro chico, la otra chica que ya también los ha hecho, los fotocopias, los escaneas y mueves. A veces yo ya tiro lo viejo y digo, para poder volver a diseñar de cero. Y decía que estaba pensando en un tamiz rotativo, que es una máquina que, digamos, quita las cosas gordas, es como una especie de fusible del agua residual. Ajá. Imaginemos un agua residual de una fábrica de papel, pues vienen fibras, pero pueden venir otras cosas en el propio proceso industrial. Puede venir algo de fleje, en una fábrica de precocinados puede venir algo de plástico, cartón, al mismo tiempo que las harinas o los aceites y las grasas. Entonces eso al pasar, al entrar en las bombas las puede dañar y eso se quita en un tamiz. Antes poníamos tamices de milímetros. Yo recuerdo un ingeniero de caminos en los años 90 en la Confederación me decía el señor, pues lo importante es que la reja sea buena. Yo creo que 1 centímetro es ideal y quita muchísima cosa. Años 90, 1 centímetro. Años 2000, 1 milímetro. Nosotros estamos hablando de 0,1. Es decir, mecánicamente podemos separar gran cantidad de cosas. Hemos vuelto a estudiar hidráulicamente la máquina y hacemos una máquina con el mismo tamaño que las que hace nuestra competencia, pero tira 4 o 5 veces más de caudal. Por tanto, con todo esto que nos está diciendo, con ese proceso de I+D, sobre todo, que al final es el trabajo que se esconde en el fondo, en ese proceso de expansión internacional del que hemos hablado a lo largo de esta entrevista, al final son las empresas de fuera las que acuden a ustedes, o son ustedes los que hacen un trabajo de proyección hacia el exterior. Nosotros estamos en las principales ferias, en las mejores ferias del mundo de tratamiento de aguas, estamos con una inversión en stands, en presentación. Nuestro equipo de marketing es un rodillo. Han estado además recientemente en Ámsterdam, también en Chicago, Ankara, en Múnich. Ámsterdam está genial. En Ámsterdam siempre hacemos cosas divertidas, porque es una gente muy abierta, los holandeses. Tenemos una buena cantidad de competidores. La gente abre nuestro stand, espera que abramos casi el stand el primer día de feria y llegan a preguntar ¿qué habéis hecho de nuevo? ¿Qué traéis de nuevo? Es la pregunta. Y quieren ver porque siempre somos los que llevamos cosas nuevas. Pero a veces es muy duro, porque en Alemania nosotros durante años hemos estado exponiendo y no entraba un alemán a nuestro stand. Hoy vendemos mucho en Alemania, hoy entran los alemanes en nuestro stand. Pero te tienen que ver durante 2, 3, 4 ediciones allí. Sí, porque de primeras desconfían. De primeras desconfían. ¿Dónde vienen estos? Yo quería acabar, Santiago, preguntándole con todo este repaso histórico que nos ha hecho, ¿hacia dónde camina el futuro? Porque al final no hemos hablado de una de las patas también fundamentales, que es Indemat. Sí. ¿Hacia dónde camina? Bueno, nosotros en la evolución, por repasar nuestras patas, empezamos con agua ambiente, luego creamos Indemat. Hoy Indemat es un peso fundamental en nuestro negocio. Vendemos máquinas, equipamiento para el tratamiento de agua en 50 y tantos países del mundo, en los 5 continentes. Los componentes de las máquinas
es fundamental controlar los componentes de tu producto si quieres que tu producto sea bueno. Y no siempre se lo puedes dejar a los proveedores. Hay proveedores súper interesantes, colaborativos, pero hay veces que la innovación y la inversión es tan nivel, ¿ya?, que tienes que ser tú el que invierta en eso. Nos lo han enseñado los fabricantes de teléfonos móviles. Hoy quizás hayan perdido un poquito esa antigua filosofía que tenían los fabricantes de automoción. Creo que su nueva filosofía es recuperar ese control de los componentes básicos. De hecho, el motor, la carrocería, lo fabrican ellos, pero hay mucha más cosa hoy en el mundo electrónico que quizás deban de controlar los fabricantes de automoción. Los nuevos, modernos fabricantes que han controlado eso, como Tesla, no sé qué, han dado un hachazo importante marcando el camino del futuro en automoción. Pues nosotros controlamos los composites, que es un elemento fundamental, y por eso hicimos nuestra tercera empresa, la que hoy suministra a Toro Equipment Componentes, que es una fábrica de composites de fibra de vidrio, que comento orgulloso, porque estoy muy orgulloso de eso. El año pasado, en septiembre, en la Feria de Estados Unidos de Composites, que se celebra en Orlando, en Florida, en Estados Unidos, la Asociación Norteamericana de Fabricantes de Composite nos dio el acceso al primer premio de proceso productivo del año. Con nuestra tecnología de flex molding estábamos en la misma alfombra roja que la NASA, con un nuevo tanque de fibra de carbono para la lanzadera, que los fabricantes de aeronáutica, de Airbus, y nosotros con nuestro proceso. Casi nada, ¿eh? Bueno, hablamos de un nivel, de tener el casi parangón. nada, sí. Y eso porque hemos llegado de nuevos a un negocio del mundo de los composites, de nuevos, y en 5 años hemos hecho un nivel de inversiones espectacular, e inversión en tecnología, y por supuesto hoy somos el fabricante de un tanque de agua por placas más grande que puedas hacer, el tanque de plástico más grande del mundo. Hacemos tanques de casi 5 millones de litros en composite, que se pueden montar en un contenedor, mover con muy poquito peso, con muy pocos medios, y eso significa que en cualquier país en desarrollo, en un sistema de urgencia, lo podemos montar en muy poco tiempo. Y eso es lo que nuestros clientes hoy reclaman, porque otras ingenierías, muchas ingenierías españolas, europeas en general, los holandeses, los belgas, los franceses, los alemanes, los daneses, van a montar sus proyectos por todo el mundo, fundamentalmente exportan esta gente, los proyectos aquí están muchos hechos, y cuando exportan, pues tienen que hacer obras en tiempo récord. A nuestra gente, nuestros montadores no pueden tenerlos años fuera, tienen que ir y en pocos meses llevar a cabo su proyecto de la desaladora, su proyecto de su planta de tratamiento de aguas residuales en Arabia Saudí, y bueno, ahora Japón, Australia. Casi nada. Pues Santiago, yo quería darle la enhorabuena primero porque una empresa que es capaz de recibir un premio al mismo nivel que NASA y Airbus y luego... Bueno, no nos lo dieron el premio porque estábamos... pero estar a un mismo nivel y luego conseguir llegar a empresas de países en vías de desarrollo ofreciéndoles una tecnología barata para que pueda ser accesible, sin duda que tiene un mérito con mayúsculas el trabajo que están haciendo. Bueno, pues además gracias. Además de la clase que nos han dado hoy, porque... Yo le voy a llamar directamente profesor Salcedo porque... No, por favor. Con todas lo que las hacemos letras. Es lo que nos gusta y con cariño. Claro. Y se nota. Gracias por habernos acompañado, Gracias, Santiago, gracias. esta semana. Gracias de nuevo a vosotros. Señoras y señores, nos hemos quedado sin palabras con todos los ejemplos que nos ha contado Santiago Salcedo, su idea de negocio, orígenes. En 25 años han desarrollado una idea de negocio y nos vamos a quedar con muchas ideas, quizá con la de los bolis big o que la distancia entre 2 puntos, la más corta, es la línea recta. En fin, moralejas que sirven mucho para el mundo empresarial. Gracias por habernos acompañado y nos vemos la semana que viene.